Sí. No haga Y vamos a caso, poder ver casos profesor. de ilusión también, No si haga quieren. caso, profesor, porque va a caer la grande. No gustarle a la mamá. Ya. No, profesor elusivo. Tenemos, antes de la amonestación tributaria, yo les conté que existía el artículo 41A y el artículo 41C. El 41A me decía cómo funcionaba el crédito por las rentas provenientes del exterior, y el 41C me decía cómo funciona eso mismo cuando es un país con convenio. ¿Ya? Este es el mecanismo de crédito unilateral y este es el bilateral. Cuando es bilateral, cuando era bilateral, daba un crédito de un 35%. Y cuando era unilateral, se fue modificando a lo largo del tiempo, pasando por distintas tasas. Hasta que llegó a la ridícula tasa de un 32%. Y digo ridículo porque ¿por qué no le dieron 35? Dieron 32. Y finalmente, con la moderación tributaria, solo queda el 41A, 41C, derogado. Y se equipara el tratamiento, 35% parejo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Si tengo convenio, no tengo convenio. Si tengo convenio, puedo utilizar más tipos de renta a este mecanismo que está en el 41A. 41A me va a enseñar cómo utilizo yo. Entonces, pongamos que yo tengo una empresa en el exterior, una filial. País. Perú. Tengo una filial en Perú y la filial en Perú me manda un dividendo. ¿Cómo tributo? De acuerdo de que diga Perú. De acuerdo a lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Pero a priori, ¿qué es lo que pasa? Yo percibo el dividendo y ¿dónde debería incorporarlo? Al global. Como ingreso. Si es que fuera persona natural. Ya. Y soy empresa, persona jurídica, No, really. lo meto en primera categoría. ¿Qué hacíamos con los dividendos nosotros? ¿Se acuerdan? Un incremento. ¿Los agregábamos o los deducíamos? Los deducíamos. Sí. Pero porque la norma del artículo 33, número 2, me dice, deduzca los dividendos de fuente chilena. Si yo tengo un dividendo de renta extranjera, yo no lo deduzco. Lo hago tributar con impuestos de primera categoría. Y entonces se me va a generar la doble tributación internacional. Por lo tanto, tengo que darle un crédito, que nace del 41A, para que no tenga que pagar ese impuesto. ¿Ya? Me queda como un crédito. Exacto. Me va a hacer un crédito sin derecho a devolución. Ese crédito no me lo van a devolver. Lo único que me va a permitir es pagar menos impuestos. También puede ser el caso. Disculpe, profesor, que si se le produce una diferencia a favor, por ejemplo, del contribuyente, en este caso de la sociedad, ¿Sí? ¿pagan? No hay devolución. No hay devolución. Entonces, pongamos un ejemplo sencillo. Pongamos, me llegó un dividendo por $10.000. Entraron $10.000. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a hacer un cálculo y voy a embrutecerlo. Voy a llegar al dividendo bruto. Y ese dividendo bruto va a ser un ingreso. Lo incorporo. Lo paso por la RLI y le voy a aplicar impuesto de primera categoría. Y después le voy a rebajar el crédito IP, impuestos pagados en el extranjero. Pues le voy a poder rebajar ese crédito. ¿Ya? El 35%. ¿O no? Pero no decimos cuánto es. Ah, ya. Pero no decimos cuánto es. Voy a poder rebajar ese crédito. ¿Y qué me va a pasar? Ya va a disminuir el impuesto a pagar, o bien me va a generar una devolución.
Y como dijimos, el crédito IP no se devuelve, entonces sin derecho a devolución. Solamente me permite pagar menos impuestos. Efectos de esto. Cuando yo tenga retiros de esa utilidad, ¿qué va a pasar en global complementario? La persona lo va a incorporar a su global complementario y va a venir con crédito IP. Un crédito sin derecho a devolución a nivel de global complementario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una parte la uso en primera y otra parte la voy a usar en global complementario o adicional. Después vamos a ver cómo se calcula cuánto uso en primera y cuánto uso en global. ¿Qué más? Hasta aquí. Vamos a ver ahora cómo calculo el mecanismo para poder darme el crédito. Podría ser, por ejemplo, yo tengo una empresa en Chile y esa empresa en Chile tiene una empresa en un país que le aplica el 41G. ¿Se acuerdan? Las rentas pasivas. Y como me aplica el 41G, me hacen tributar inmediatamente en base a devengado. Entonces también podría darse un caso medio extraño donde la empresa que está en el exterior, que afecta al 41G, tiene una inversión en Chile. Entonces la rentabilidad que está generando la 41G es por una renta de fuente chilena. ¿Sí me entienden? Tengo una empresa acá en Chile, L, y esta tiene una empresa en BVI. ¿Ya? Y la empresa de BVI tiene una inversión en Chile. Entonces, ¿qué es lo que dice esta norma? Ah, no, me reconoces esto acá por base de percibido devengado, 41G. Y lo tributo inmediatamente. Pero ¿qué pasa si esta le manda la plata para acá y después le manda la plata para acá y ahora dice tributar? ¿Tengo derecho a este crédito? Entonces, le permite dar un derecho a crédito cuando hay unos casos medio extraños por un 41G entre medio. ¿Ya? Eso ya es más de posgrado. Entonces, si después en el magíster aquí en la UEL, van a poder ver toda esa parte en los módulos de tributación internacional. Requisitos para poder utilizar los créditos por impuestos soportados en el extranjero. ¿Qué requisitos? Estamos viendo la circular 31 del 2021. ¿Qué requisito? Pues tengo que acreditar que la empresa pagó impuestos en el extranjero. ¿Me basta la cartola? ¿Me basta el certificado de pago de impuestos? Depende de cada caso. Y existen distintas formas para poder acreditar. ¿Ya? Después me habla de los tipos de renta, la circular. País con convenio, país sin convenio. Y después me habla sobre los créditos. Dice que los impuestos pagados en el extranjero deben haber sido pagados, retenidos o adeudados. ¿Qué tipo de impuestos me van a cobrar en el extranjero? Me van a cobrar el impuesto corporativo y el impuesto de retención. Y esto me va a dar un crédito, ¿ya? Vienen algunas figuras, viene ese esquema que yo les decía, de las 41G. Y después, a donde quiero que lleguemos, a cómo determino el monto del crédito, el mecanismo del artículo 41A. Y tengo que sacar algo que se llama crédito total disponible. Y debo calcularlo anualmente, al término de cada ejercicio, en razón de los impuestos soportados en el extranjero o en dicho ejercicio.
se requiere determinar la renta neta luego del crédito total disponible. Entonces, ¿qué es la renta neta? Consiste en el resultado consolidado de la utilidad líquida percibida en razón con la renta a la cual soportaron impuestos en el extranjero y que constituyen las rentas afectas a impuestos en Chile, deducidos los gastos necesarios para producir. Si tengo un dividendo, no tengo ningún gasto necesario para producirla. Me llegó, es una renta pasiva. Pero si yo fui al extranjero y presté sueldo, un sueldo, tuve honorario, tuve gastos para producirlo, sí, entonces a la renta neta me permiten rebajar los gastos que fueron necesarios para producirla. Y la renta neta considera la suma total de las rentas líquidas percibidas que hayan soportado impuestos en el extranjero y que deben afectarse con impuestos en Chile. Netas de los impuestos. Voy a adelantar un poco y les voy a llevar un ejercicio. El número 1. Dice, inicia actividad del 2020, tengo un capital aportado, tengo un régimen tributario, 14A, y recibí un dividendo. ¿Cuánto recibí de dividendo? $8.500. ¿Cuándo lo recibí? El 9 de julio, y por eso me dan el tipo de cambio. 786,18. ¿Ya? Profesor, yo tengo una duda. ¿Sí? Y hay que pasarlo ¿A pesos? a pesos, pero en el valor, en el mismo día del 9 del 7 del 2020 o en la fecha de ahora. En la fecha que lo percibiste. ¿Ya? Y además me dicen que el impuesto de retención al extranjero es de un 15% y el impuesto corporativo es de un 32%. Entonces, hasta ese punto, ¿qué es lo que yo debiera hacer? Por allá. Acá funciona ¿Me dejaron borrado? Lo pelaron, ya. Voy a decir. No, son para mi hijo. Tiene que irse mañana. Los 8.500 por el tipo de cambio me va a dar la renta neta. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tengo que tener. Si yo tuve otro tipo de renta, por ejemplo, honorarios, otro tipo de cosas, puedo rebajar si tengo pérdidas o si tengo gastos relacionados. Entonces, lo primero que voy a tener es la renta neta. Y voy a llegar a un primer tope. El primer tope va a ser la cantidad menor en los impuestos pagados en el extranjero y el 35% de la renta bruta. Calculemos entonces. Voy a decir 8.500 por 168,18, ya. La renta neta. Lo que recibí. Y tengo que embrutecer. ¿Ya? ¿Y ese valor de dónde lo saca? El 0,85. Porque me dicen que pagué el 15% de impuesto. Yo podría dividirlo en 0,15 Sí. para calcular cuánto era la suma antes del impuesto de retención. ¿Lo divido en 0,85? Lo divido en 0,85. Hoy lo divido en 1 menos 0,15. Lo mismo 0,85. Y calculo cuánto era el impuesto que yo tenía antes de haber pagado el impuesto de retención. Lo elijo el impuesto de retención y me dice, mira, esto pagaste de impuesto de retención. Ese es uno de los impuestos que puedo recuperar. Por eso no sé. ¿Qué cuál? Si no, uno. Punto base. Para todo el curso, para todo el curso. De los que vinimos hoy. Va a tener que rezar ahí. Profesores, Es vengativo. Profesor, ¿ya supo lo que pasó? No sé nada, yo. Profesor empezó, Por algo lo hizo. profesor empezó a nosotros nos produce el trauma. También nos afecta. Se que van a pelear con los profes. No fuimos nadie Número de uno. aquí. Exacto. Siempre tienen la razón. Ya. Ya. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Cuánto fue el dividendo?
8.500 ¿No Por- tenemos un mejor? 760. No hay que pelear con los profes. Fuera. 786,18. ¿Cuánto fue lo que recibí? La renta neta. 6.682.530. ¿Ya? Eso es lo que yo recibí, líquido, del dividendo. ¿Y esto cómo se le llama? Renta neta. Renta Neta. neta. Luego, ¿qué voy a hacer con la renta neta? Voy a calcular el impuesto de retención que pagó y el impuesto corporativo. Lo primero que voy a calcular es el impuesto de retención. Entonces voy a decir 6.682.530 dividido en 1 menos tasa de retención. ¿Cuánto era? 0,15. Entonces, 1 menos 0,15, ¿cuánto es? 0,85. Y por eso yo digo 6.682.530 dividido en 0,85. ¿Cuánto me da? 7.861.800. Luego, eso lo voy a multiplicar por el 15% y me va a dar 1.179.270. Calculé el impuesto de retención. Pero ahora voy a hacer el mismo cálculo. Dije 7.861.800 dividido en 1 menos tasa de corporativo. ¿Cuánto es la tasa del corporativo? 1 menos 0,32. ¿Cuánto sería? 0,68. No, pero es como lo que le falta el 100%. 7.861.800. ¿Cuál es el otro impuesto? Impuesto de retención y... ¿Cuánto me da? Impuesto corporativo. Multiplica 0 por 32%. 3 millones. Ah, no lo dio. No calculé. Ya, bueno. Vamos a multiplicar 0 por 32%. No, calculemos. $11.561.471. Vamos a necesitar ese número de tres. ¿Ya? Entonces, esto por 32%. 3.699.641. Gracias. 3.699.671. Entonces, ¿esto dónde lo saqué? De aquí. ¿Ya? Calculé los impuestos. ¿Cuántos fueron los impuestos que efectivamente pagué en el extranjero? 1 millón más No, los pero 4.046.515. El 1.100.000 más los 3.699, 4.878.000. 4.878.941. ¿Ya? Y ese tengo que compararlo con lo siguiente. ¿Cuánto dijimos que crédito le iba a dar? 35%. 75%. Entonces yo voy a decir 11.561.471 por 35%. Este sería un tope. Entonces voy a calcular primero lo que se llama el tope individual. La cantidad menor entre los 4 millones que pagué y los 4.046.515 que vienen de ahí. Voy a tener que comparar. ¿Cuál de estos dos más chicos? Ese. 4.046. Profesor, no entendí dónde sacó el 4 millones. Ese. Ese. el 35. Yo tomo el dividendo bruto. Así, ¿cuánto era antes de pagar impuestos? De impuesto corporativo y la retención. Por eso lo calculé. Ya, ahí calculé cuántos fueron sus impuestos pagados en el extranjero. Pero después, esa renta, que son 11 millones, yo le aplico la tasa del 41A. 35%.
Entonces me da por 41A, me dice, oye, pero yo no te puedo dar más de un 35% de crédito sobre la suma incrementada. 4046. Primer tope. Este se llama tope individual. Y después voy a calcular algo que se llama tope global. Disculpe, Wilson, Sí. los 11 millones salen de los 7 millones dividido por 0,68. Exacto. Ya. Partí con el dividendo líquido, Sí. que es la renta neta. Le voy a calcular. Le voy a calcular cuánto quedó afecto al impuesto de retención. 7.861.000. ¿Cuánto fue el impuesto de retención? 1.179.000. Después, esto es la suma después del impuesto corporativo, tasa 32%. Y voy a calcular cuánto fue el impuesto corporativo. 3.699.000, lo que significa que el dividendo original incrementado, ¿cuánto sería? 11.561.000. Entonces, el primer tope que voy a calcular se llama tope individual. Es el impuesto pagado efectivamente en el extranjero y el dividendo por la tasa del 41A, 35%. Ese es mi primer tope. Ah, el 35%. Sí, ese es del 41. No puedo usar 45. No le puede dar más de eso. más que eso. Ah, ya. Independiente que yo Entonces, pagué en el profesor, extranjero 4.800.000, aquí en Chile nos dicen no podía usar más de 4.046.000. Ah, ya. Eso es como se Es le el primer devuelve, tope. por ejemplo. ¿Ah? Los 4.046.000 se le van a devolver después. Claro, ese es el crédito que vas a poder usar. ¿Ya? Ese es el primer tope. Como para rebajar. Porque tiene otro tope. ¿Cuál va a ser? El tope que se llama tope global. ¿Y qué sería el tope global? La renta neta, pues calculo lo que se llama tope global. Y es la renta neta, Los 6 millones y algo. los 6 millones, más el tope individual. 6 millones más los 4 me dan Como 10 millones y algo. 10 millones y fracción. 10 millones. 729.045 por 35%. Esa misma tasa. Voy a calcular eso con la misma tasa y me va a dar 3.755.166. Entonces voy a tener que elegir el menor de ambos topes. Tope global. Y en este caso va a ser el tope global. Ese va a ser el crédito al cual yo voy a tener derecho como contribuyente. Entonces repasemos. ¿Ya? Primero, reviso mi renta neta. ¿Cómo calculo la renta neta? Cartola. Lo tengo en mi cartola de cuenta corriente. Ya. Segundo lugar, ¿cómo voy a acreditar esta operación? Tengo que tener un certificado que me va a dar la administración tributaria del otro país, donde diga que yo pagué impuestos de retención con tasa 15 y después pagué impuesto corporativo con tasa 32. Voy a calcular cuántos impuestos pagué en el extranjero. Y esos impuestos que yo pagué en el extranjero los voy a comparar con esa renta embrutecida por el tope del 35%. La tasa esta viene del 41A. ¿Ya? ¿Cuánto el tope? El menor. Me salió en este caso que era los 4.046. Y voy a llegar a lo que se llama tope global, donde voy a tomar la renta neta y le voy a sumar el tope individual y le voy a aplicar de nuevo la tasa del 41A, del 35%. Y me va a dar otro monto, otro tope.
¿Y cuánto crédito puedo utilizar? Tengo que elegir entre este y ese que está acá, el menor. Y así yo voy a calcular, ¿qué cosa? ¿Cuánto puedo utilizar como Como impuesto? crédito. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es mi crédito total disponible? Se le conoce como CTD de 9, crédito total disponible, CTD, va a ser, en este caso, 3.755.166. Ese es el crédito que este dividendo trae, ¿ya? Un ejercicio sin nos va a dar para desarrollarlo. Sí, de tarea. ¿Y Ahora para la bien. prueba? ¿Y para la prueba? Bueno, a ver. Dije los manes. No, muy difícil para la prueba, po, Francisca. ¿Sí? Sí, muy difícil. Ahora, si quieren, sí, pero Entonces la prueba no es ningún ejercicio. no de esto. ¿Y de cuál? ¿De cuál? Si no- Haga un ejercicio de lo que vayas. Inversiones, pues. ¿De cuándo? Pero ya van a ver, ya. Es un ejemplo. Ah. Vamos a repasar un poquito tus inversiones. Crédito total disponible. ¿Cuánto crédito puedo usar yo en Chile? 3.755.166. Pero ese crédito, que se llama IPE, yo lo voy a dividir. Una parte lo voy a usar en primera y otra parte lo voy a usar contra impuestos finales. ¿Les gusta complicar la cosa? Entonces voy a decir 3.755.166. Ese es mi crédito total disponible. ¿Ya? Ahí está, crédito total disponible. Crédito IPE, imputable al impuesto de primera categoría. Es la renta disponible, que son los 17 millones, o la tasa de impuesto de primera categoría, 10 millones. Ya. ¿Y cuánto voy a dejar para global? La diferencia entre lo que voy a utilizar en primera categoría y global. Esta otra metodología de hacerlo que es más fácil, me gusta más. ¿Cuánto es el crédito que voy a utilizar? 3.755.000. ¿Ya? Tengo mi resultado según balance, le tengo que sumar el crédito total disponible, acuérdense, como un incremento. Se lo sumo, calculo mi RLI, después calculo el impuesto de primera categoría y después le voy a dar el crédito total disponible, que es la renta imponible por la tasa de impuesto de primera categoría. ¿Cuánto es la renta imponible? Los 10 millones para 37 que calculé ahí arriba. ¿Ya? Pero profesor, a cada 10.729,045. ¿Qué cosa? La renta acá del ejercicio, 10.729,045. No, es el tope global. 6.682.000. Está arriba. No, no, la misión. Ah, se calculó mal entonces. Es que no sé. No, es que está arriba. Ah. Está arriba. Pues vamos. Ahí está 10.729. Renta imponible, 10.437.696. ¿De dónde sale? De la renta neta más el impuesto. La renta neta más el el tope. impuesto, ¿no? Que voy a poder utilizar. ¿Cierto? Esa es la renta imponible, Sí. que a la que voy a meter a la base imponible. Los 6.682.000 que recibí efectivamente, más el crédito al cual yo tengo derecho. Sí. Y eso me va 10.437.696. Ese es del Ah, tope ya, global, ya. ese otro cálculo. Sí. Ya, ahora entendí. Entonces, eso es lo que yo meto a la RLI. Ya. Los meto los 6 millones y le meto el crédito. Acá, como crédito total disponible. Y después,
¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular mi impuesto de primera categoría y a mi renta imponible, a los 10.437, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a aplicar el impuesto de primera categoría. 27, 25, 10, lo que corresponda. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ese va a ser mi crédito IPE de primera categoría. Y lo que me sobró, entre los 3.755 y los 2.818 que calculé para primera categoría, va a ser contra impuestos finales, contra global complementario o adicional. Entonces, cuando el contribuyente hace el registro de rentas empresariales, en el SAC voy a tener el crédito, ¿cierto? Y los créditos están separados, con restitución, sin restitución, y existe una columna que se llama crédito IPE. Ahí va el otro extranjero. Y ojo, este crédito que usé contra impuestos de primera categoría va a ser un crédito con restitución, porque está en el 27%, pero ojo, sin derecho a devolución. ¿Ya? Entonces, cuando tengo tributación internacional, se me va a gatillar hartos efectos en el registro de rentas empresariales. Porque una parte me va a quedar como crédito sin restitución y otra parte me va a quedar como crédito IPE en el SAC. Pues más abajito viene lo que les decía, ¿ya? Crédito IPE sin devolución, los 2.818.000. Y los 936 contra impuestos finales está en la columna crédito IPE. Y el crédito IPE es sin devolución. Entonces, cuando esta persona haga retiros después y vaya a buscar créditos al SAC, hay que tener ojo de dónde está sacando, si tienen renta de fuente extranjera entre medio. ¿Ya? O sea, lo que tiene que tener claro la persona que tiene inversión en el extranjero es que a través de dividendos de por medio, esos montos le van a generar impuestos, ¿verdad? Por lo tanto, no hay devolución como podría aplicarse con la normativa que hay actualmente. Mira, por ejemplo, muchos contribuyentes que tienen inversiones en Estados Unidos saben que Estados Unidos no te va a certificar. Es muy difícil certificar en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacen? Ya colocan en la renta neta nomás y no se dan crédito. Porque no van a llegar a ningún lado, porque después no van a poder acreditar cuánto impuesto pagaron en Estados Unidos. Entonces ellos no calculan, generalmente los contribuyentes que tienen inversiones con Estados Unidos. Pero por ejemplo, si tengo una inversión, no sé, en Uruguay, Costa Rica, España, Colombia, Perú, ahí sí se certifican. Profesor, disculpe, uno pensaría que Estados Unidos en ese sentido sería súper transparente, pero ¿y eso por qué sucede? No están ni ahí con certificar. No, es que sería muy complicado para ellos. Son demasiados contribuyentes, demasiadas inversiones allá en el extranjero. Se torna complicado. Incluso tú en Chile puedes certificar. El cliente puede solicitar una certificación de las rentas que pagaron impuestos acá en Chile. Se certifica, oye, esta empresa pagó impuestos y mandó un dividendo, sí, aquí está el certificado. Y te dan el certificado. Algunas empresas, ¿cómo lo hacen? Vamos a repartir un dividendo al exterior. ¿Cómo lo acreditan? Mandan un formulario 50 por accionista. Y después su formulario 50 para acreditar que pagó impuestos, porque ahí sale que pagó con tasa 35, esta persona, y ahí lo van separando. ¿Ya? Entonces, aquí lo difícil es acreditar. ¿Qué es lo que dice la circular? ¿Cómo se acreditan los créditos provenientes del exterior? Con el formulario, con el comprobante de pago del formulario, o con un certificado que entrega la Administración Tributaria del extranjero, o cualquier otro medio de prueba que pueda tener que acredite los impuestos que le retuvieron, el corporativo, el de retención, y que están pagados. Es difícil. Por ejemplo, si ellos pagaron en el extranjero, tienen toda la documentación, ¿sirve eso como un paso? Sí, sirve, pero es difícil. Es difícil tenerlo acá en Chile.
Sería un accionista minoritario. ¿Qué decía que Estados Unidos no entrega el certificado? Cuesta mucho, sí lo entrega, Ya. pero cuesta mucho conseguirlo. ¿Pero no sería el mismo certificado de pago de impuestos? ¿O no? ¿No es lo mismo? Depende, porque por ejemplo puedes estar en una corredora tu inversión y la corredora paga a través de un puro formulario similar al 50 las retenciones de todos sus clientes y no están nominativas. Eso tiene que ser como un certificado particular para la... Pero si te lo hace la corredora no te lo van a aceptar en Chile. No, pues es casado. Entonces es complicado en algunos países. ¿Ya? Pero decir que se puede tener los antecedentes y los certificados del exterior, sí. Y ojo, tienen que venir apostillados. Convención de la apostilla. ¿Sabes lo que es la convención de la apostilla? No. ¿Nunca lo han escuchado? Por ejemplo, si yo voy a una embajada y solicito un documento, para hacerlo oficial en otro país tiene que traer un sello que se llama apostilla. ¿Ya? Entonces con esa convención, los países firmantes de la convención de la apostilla, si tiene la apostilla, entonces significa que es válido en cualquier país. Pero ¿cuándo se permite que no venga apostillado? Por ejemplo, si voy a España y España me da un certificado, la administración tributaria de allá, y trae una página para verificarlo. ¿Como el código QR? Exacto. México, por ejemplo, entrega certificados que traen un QR y uno ingresa a la página de la Administración Tributaria de México y te lo valida. Entonces ahí no se requiere la apostilla. Por lo tanto, metodología, tomo la renta neta, el dividendo. Calculo el tope individual, es decir, calculo cuántos fueron los impuestos pagados en el exterior. Y después tomo ese dividendo, le sumo los impuestos pagados en el exterior y le aplico el 35%, el 41A. Y digo, ¿qué es menor? ¿El 35% o los impuestos pagados en el exterior? Primer tope. Una vez que calculé ese tope, ¿qué es lo que voy a decir? Tomo la renta neta, le aplico el tope y de nuevo le calculo el 35%. Y el menor entre ambos valores. Aquí en este ejercicio resultó que este era menor, pero perfectamente podría ser este. ¿Ya? Y después, una vez que hice eso, calculé mi tope. Y ese es el que se llama crédito total disponible. Y cuando yo lo incorporo a la RLI, que es lo que voy a sumar, la renta neta, que es lo que percibí, más el crédito total disponible. Y después cuando calculo el impuesto, cuando calculo cuánto voy a usar en contraprimera categoría como crédito, tomo esto por la tasa de impuesto. 27, 25 o 10. Y el diferencial, crédito IPE contra impuestos finales global o adicional. Entonces, si por ejemplo fuera tasa 10%, porque es un PROPYME general, por si acaso el PROPYME general, ¿este año qué tasa tiene? ¿25 o 10? ¿A comercial 2023? 25. 25. Subió. Pero se acaba de aprobar, Porque no y aprobaron. está el segundo trámite legislativo en el Senado, que van a rebajarle la tasa para este año en un 10%. Entonces, si fuera un PROPYME, aplicaría 10%. ¿Y sería cuánto? 1 millón. Contra primera, y le quedan 9 millones contra global o adicional. ¿Y cómo entra al registro de rentas empresariales? Sin devolución, la parte de primera categoría, y la parte de global como crédito IPE. ¿Ya? Es otro ejercicio. Un poquito más fácil. ¿Ya? Un contribuyente prestó honorarios en el extranjero. 50 millones. Retenciones practicadas, 5 millones. Honorario líquido de fuente extranjera, 9 millones 02. Impuestos retenidos en el exterior, 4 millones 500. Gastos asociados a la letra A, 6 millones. Gastos asociados a la letra B, 1 millón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Calcular el IPE. ¿Cuánto impuesto me pagaron, me retuvieron en el extranjero? 4 millones 500, me están dando el dato. Eso
¿Qué voy a hacer? Más la renta líquida que recibí, los 9.012.012. Y eso por 35%. ¿Ya? 4.500.000. Después voy a calcular la renta neta. 9.012 menos los gastos de 1 millón para generarla, 8.012. Voy a buscar el segundo tope. Y voy a decir 8.012 más tope individual, los 4.500, y eso por 35%. 4.379. Y, por lo tanto, este va a ser el crédito total disponible, los 4.379. ¿Y qué es lo que voy a meter a la RLI? Los 8.012 más el crédito total disponible. Ojo que la renta neta, cuando tengo gastos para rebajarla, me permite ingresarlo rebajado acá, a la RLI. ¿No? Como que no tengo que hacer el ingreso completo de los 9 menos el gasto de 1. El ingreso neteado. Y nuevamente calculo el impuesto global complementario y me voy a dar el crédito total disponible. ¿Ya? El crédito IPE, con el tope del crédito total disponible. Y ahí me va a dar mi resultado y esto entra en el formulario 22. Entonces también ocurre que los contribuyentes, por ejemplo, son personas naturales que prestan servicio en el extranjero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos también pueden invocar el crédito por impuestos pagados en el extranjero. Ahora, si fuera un país con convenio, ¿cuál sería la diferencia tal vez? Que el impuesto pagado en el extranjero es menor. Porque tiene tasa preferencial, le cobran menos impuestos de retención. ¿Ya? Pero la metodología siempre es la misma. Calculo la renta neta, calculo los topes, individual, global, y después a la renta neta le subo el crédito total disponible. Y eso lo voy a incorporar a global. O a primera categoría según corresponde. Y me voy a tener que dar el crédito. Y cuando es de primera, le aplico la tasa y la boleta que me queda como crédito IPE para impuestos finales en el registro de renta empresarial. Pero si es un contribuyente de global, va a restar directamente el crédito IPE con tope de crédito total disponible. ¿Ya? Ahí está la metodología. ¿Y qué pasa si fuera un sueldo? Diferencia del sueldo, los contribuyentes que tienen sueldo tienen derecho a rebajar acá en Chile los gastos necesarios para producir el sueldo. No. Sí. El honorario sí, po. Por ejemplo, si cuando te pagan sueldos, te descuentan la locomoción, te descuentan lo que estás gastando tú en alimentarte. No, no te lo descuentan. En vestirte, no te descuentan nada de eso. Entonces, Sí, a mí cuando sí. yo hago el cálculo. Ay, sí. Bueno, perdón. Sí. Pero en el caso general, a estos contribuyentes no tienen derecho a rebajar de la renta neta los gastos necesarios para producir. Entonces, nuevamente, aquí este ejercicio, calculo el tope individual, calculo la renta imponible y calculo el tope global y finalmente reliquido el impuesto 1. ¿Ya? Y aquí queda la circular para que ustedes después la revisen, sobre todo los ejercicios y en la parte del capítulo donde explica cómo se calcula y se hace el paso a paso. ¿Ya? Aquí están los antecedentes que tienen que aportar los contribuyentes para acreditar el impuesto. Aquí está el comprobante de pago que les decía yo, declaración de impuestos que se está en extranjero, certificado expedido por la autoridad tributaria competente del país o cualquier otro caso, cualquier antecedente que pudiera tener. Aquí está que tienen que venir traducidos. No vaya a llegar en chino la cuestión, nadie se lo va a entender. ¿Ya? Si viene en inglés, ya último se los van a aceptar. ¿Tiene que estar legalizado? No, depende. Si está con la comisión de la apostilla, no. ¿Qué significa que esté legalizado? Supongamos que me conseguí un certificado en Dinamarca. Y llegan impuestos internos con el certificado en Dinamarca, se los van a tirar por la cabeza porque nadie va a hablar danés. ¿Ya? Tiene que venir legalizado, ya que tiene que pasar por la embajada, consulado y tiene que estar traducido. ¿Ya? En inglés se los van a hacer.
y después el servicio de la oficina. Esta habla del tipo de cambio, la moneda, inscripción en el registro de inversiones en el extranjero, se llama el RIE, pero eso también lo hacen con una declaración jurada que hace el contribuyente. Y un poquito más arriba, antes de esa parte, sobre cómo se acredita, viene cómo se calcula para cada uno de los casos. ¿Ya? Acá está. Contribuyente de primera categoría. Empresas del artículo 14. ¿Ya? ¿Cómo calculan? El monto del crédito total disponible, cómo lo imputan, el excedente, qué se hace en el SAC. ¿Ya? Y después, ¿qué es lo que viene? Después vienen rentas del 42, impuesto global complementario, cómo lo calculo. ¿Ya? Todo esto, después aquí está explicado, pero la circular es un poquito más clara con la parte del ejercicio, ahí queda mejor. ¿Ya? Y cómo calculo el crédito para global y el crédito para impuesto 1. Ya. Justificación de inversiones. Demos vuelta a la página. Francisca, suponte que estás revisando un cliente y el cliente, al confeccionar el formulario 22, ves que tiene ingresos por 50 millones afectos a base imponible de global complementario. Ese es su ingreso del año, 50 millones. De distintas fuentes, llega a 50 millones. Se compró una casa al contado por 300 millones. ¿Tú crees que va a salir a justificación de inversiones? Sí. ¿Cómo lo podrían acreditar? En primer lugar, ¿habría una contingencia tributaria? Sí. Sí, porque voy a tener 250 millones que no me van a cuadrar. Y tal vez un poco más porque hay que meter los gastos de vida. ¿Cómo le puede...? Ya me acuerdo. Con bono, herencia, Exacto. loto. Todas esas cosas que vimos. Sí, me ¿Pero qué acuerdo. decíamos? ¿Pero qué decíamos? Por ejemplo, La escritura de la compra y venta. ¿qué pasa si este contribuyente se ganó un premio en el casino por 300 millones? El 20 de abril, pero la casa la compró el 10 de marzo. No. No hay respaldo. No le sirve. Entonces también tiene que haber un tema de temporalidad y ordenar los ingresos cronológicamente. ¿Alguna duda con lo que es justificación de inversiones después de hacer mini repaso? ¿Ven que era más? Ya, pero Pero eso dijo que como iba a tipo hacer un de ejercicio. yo pensé que era como con números. No, ¿cómo le voy a hacer un ejercicio de IP? Es que esto es más como aplicar. Eso quedó para la tarea, el ejercicio de IP. Pero no, los match le hago esto. Quizás lo puede hacer en el examen. Acuérdense, 5 sin rojo. ¿Con materiales? O sea, con... Vamos a pensarlo. ¿Con apunte la ¿Con próxima apunte? clase? ¿Puede tirar un ejercicio de IP en el seminario de título? No. No sé. Pero si ya saben calcularlo. Ya no tener para armarlo. No. ¿Solo eso nomás? Pero profesor, Eso nomás. profesor, No, igualito es. Nos leemos la circular y estamos bien. Tienes que ir con la circular en mano, si estas cosas nadie se las sabe de memoria. profesor, hablemos de lo que se viene. Primero, la próxima clase va a ser con apunte la prueba o no. Sin apunte. No. ¿Y de qué va a ser la prueba? De todo ¿Qué va a lo que viene entrar? La segunda unidad después del primer certamen. De verdad va a ser sin apunte. ¿En serio, profe? Acciones de fiscalización en IVA, en renta, reorganización empresarial. No, Pero- ya traigan los apuntes. Pero avísale a los demás. Es que Ya. la cosa es- Sí. Entonces, Me dieron pena mucha materia. cuerpo. Pero ustedes saben que si no se la estudian, no